De verdad que les agradecemos a todos y a todas porque la hora, el día, es como complicado estar acá. Muchísimas gracias. Lo que vamos a hacer, bueno, primero es que vamos a dedicar una media hora aproximadamente a hacer la presentación de la investigación y luego vamos a invitar a las dos compañeras lectoras. Eran tres, pero tengo que disculpar a una de ellas que está muy enfermita, Mercedes Arquedas, y no pudo venir. Pero entonces lo vamos a dividir en dos partes, ¿verdad? La presentación primero y luego invitamos a las lectoras. Bueno, yo quise empezar con este graffiti que me lo encontré en Chile y me parece que resume muy bien esta combinación entre el arte, la política, el cuerpo y el feminismo, ¿verdad? Y además es una lucha todavía lastimosamente muy activa, ¿verdad? Entonces, si no eres dueña de tu cuerpo, ¿de qué mierda eres dueña? ¿Verdad? Entonces quería explicar un poco. Y al igual, quiero explicar esta imagen que me parece que... Bienvenida. Esta imagen que representa también ese vínculo entre el performance, arte callejero, performance, instalación. Esta me llamó muchísimo la atención, la conocí, es algo muy nuevo, es un trabajo muy nuevo de una chica alemana que intentó hacer una performance en el muro, una partecita del muro que divide Palestina de Israel, y no la dejaron terminar el performance porque detrás estaba el guarda de seguridad. Digamos, ha circulado mucho por todos los compañeros y compañeras artistas que trabajan en performance, entonces me pareció interesante explicarles de qué se trata, ¿verdad?, esta pantalla. Bueno, nuestra investigación se llama Desde lo profundo de sus obras, un análisis feminista sobre la expropiación y patologización de los cuerpos de las mujeres. Bueno, está basado, o el análisis lo hicimos a partir de dos obras, y aquí está la directora de una de ellas y por ahí algunas compañeras artistas, que me alegra muchísimo tenerlas aquí. De dos obras, la obra Vacío de Roxana Ávila del grupo Aviala y la obra Agustín de Selma Solorza. Esto ya lo expliqué. Okay. La idea de la presentación, porque bueno, es un trabajo bastante grandecito, ¿verdad? Y no nos da chance para explicar todo el proceso y toda la construcción metodológica. Entonces lo que hicimos fue como una pincelada, ¿verdad?, de cada partecita, como para que tengan una idea de cómo fue que se llevó esta investigación. Entonces, bueno, la idea es hacer un resumen de los antecedentes porque es realmente una construcción importante para nosotras desde el análisis feminista de arte, que no hay mucho, ¿verdad? No hay de dónde agarrarse, entonces los antecedentes fueron importantes. En cuanto a la construcción metodológica, cuáles son los tipos de presentación que se encuentran, porque son varias. Una breve descripción de las obras. Vamos a hablar un poquito también de las dos directoras. Y la segunda parte, que me pareció como interesante compartir con ustedes tres ejemplos para cada obra de cómo fue que se hizo el análisis teórico-político y la parte del análisis de las escenas o momentos de las obras. Entonces, como son muchos momentos y muchas escenas, yo seleccioné tres de cada obra. Y bueno, espero que me funcione. Tengo unos pedacitos así como de las obras que espero que me funcione. Y para terminar, las reflexiones finales, que también tendría que ser un resumen porque es un texto un poquito grande. Entonces, vamos a comenzar con los antecedentes. Entonces yo voy a estar un poquito leyendo y un poquito hablando para poder agilizar las ideas. Lo primero es que, bueno, para los antecedentes nosotros escogimos algunas ideas, pero para compartirles, digamos, por dónde inició la investigación, cuáles fueron las primeras categorías que nos fueron alimentando las ideas, las reflexiones, y porque, digamos, la obra de Vacío y de Agustín ahora más tarde les vamos a explicar, pero tienen muchas, no se puede decir, coincidencias. Y Patti, desde el inicio estuvo trabajando la teoría o la fundamentación teórica de la expropiación y la patologización de los cuerpos de las mujeres. Entonces, como estas otras teóricas que vamos a mencionar aquí, que son Claudia Mandel, Susana Carro e Irene Ballester, fueron con sus reflexiones alimentando como las primeras ideas.
Estas tres autoras son muy importantes para nosotras porque son autoras actuales, digamos, del presente siglo. Han habido otras autoras que han estado aportando históricamente en un campo de conocimientos que articula diferentes bagajes, digamos, bagaje histórico, bagaje feminista, bagaje sobre las artes, y estas tres autoras lo que vienen a hacer es como atraer todo eso que se viene construyendo desde hace muchas décadas a reflexiones actuales. Bueno, entonces, para no demorarlo mucho, Claudia Mandel nos aportó dos, digamos, ella trabaja cosas, ella está aquí presente hoy, entonces es aquí invitada a nuestra área. Ella trabajó en un trabajo que se llama Mapa del Cuerpo Femenino, es un texto muy actual, muchos temas, digamos, recupera muchas obras. Para nosotros fueron interesantes dos temas. Uno, cómo ella toma el cuerpo de estas mujeres artistas que hacen performance, que hacen fotografía, que hacen un montón de diferentes expresiones artísticas, no se centra solamente en uno, porque lo que le interesa a ella es ver cómo el cuerpo se vuelve un espacio de discurso, cómo ellas toman el cuerpo para reflexionar sobre lo que su cuerpo les dice a ellas mismas, sobre lo que han vivido. Y es muy interesante algo que ella dice en su texto, dice: creemos que el cuerpo femenino debe entenderse como un entramado de sistemas de significado, de significación y representación, como un espacio texto histórico atravesado por discursos socioideológicos que luchan por imponerse, y a la vez como un espacio de resistencia. Y esto nos lleva, digamos, al otro punto que ella aporta, y es que ella se desvincula de las formas tradicionales de hacer análisis de historia del arte. Entonces ve a las obras y ve a las mujeres y sus cuerpos como textos. Y finalmente una de las conclusiones que digamos que son muy importantes para nosotras es que las artistas transforman sus cuerpos en espacios de discusión, en espacios para expresar de manera estética sus experiencias personales, dando así un giro a la producción discursiva en la cual los cuerpos de las mujeres son tomados por ellas mismas y no son lienzos de otras personas, y así ejercen un papel activo mediante el cual pueden controlar su imagen. La otra autora, Susana Carro, ella es estadounidense y hizo un trabajo que se llama Mujeres de Ojos Rojos. Es un texto muy interesante porque una parte muy grande del texto ella lo usa para explicar la coinfluencia entre el arte y el feminismo en el siglo pasado, en el siglo XX, en la mitad del siglo XX, ella lo toma desde 1960 y empieza como a explicar, por ejemplo, cómo la tercera ola, las feministas de la tercera ola tuvieron mucha influencia en las mujeres de la época, las mujeres feministas de la época, y cómo las mujeres feministas empezaron a alimentar al mismo tiempo las reflexiones que las mujeres feministas estaban haciendo. Entonces, todo el debate sobre el espacio público y el espacio privado como una inspiración para las mujeres, para empezarse a preguntar quiénes eran ellas, no solamente como artistas, sino también como mujeres, y cómo se empiezan a entrecruzar esas dos situaciones. Y una de las obras más emblemáticas, digamos, que Susana Carro retoma es la Woman House, que fue una casa que tomaron unas profesoras junto con sus estudiantes en Estados Unidos y la intervinieron toda. Entonces, si quieren buscarlos, incluso hay una página web actualmente que recupera toda la experiencia de la Woman House y es muy emblemática para poder comprender cómo feminismo y arte se empiezan a entrecruzar en esa época. Perdón, que te interrumpa. Y algo que nos pareció muy relevante para nuestro trabajo es que Susana Carro se posiciona desde la teoría del espacio público-privado y a partir de allí hace un análisis. Entonces ese aspecto fue importante para nosotras, para también sostenernos desde la explotación del cuerpo de las mujeres y a partir de una teoría feminista poder hacer un análisis. Entonces creo que este libro de Susana Carro fue como clave para nosotras. Muy, muy importante, sí. Y otro elemento muy interesante que ella aportó es la recuperación histórica de lo que es el arte feminista y el arte femenino. Ella aborda todos los debates que se dieron en ese momento, de qué era qué, cómo fue que
un arte se empezó a considerar feminista, otro femenino, cuáles eran las diferencias argumentativas y estéticas y todo el trasfondo de cada uno de estos movimientos. Pero sobre eso no voy a profundizar mucho porque es un debate muy, muy amplio. Lo que nos interesa a nosotras explicar es que el arte feminista continúa, o desde nuestro punto de vista, como las autoras como Mandel han hecho, como Irene Ballester han hecho, el arte feminista continúa, digamos, no es algo que existió en un periodo determinado. Eso vamos a hablarlo más adelante. Luego Irene Ballester también, digamos, el trabajo de ella nos acompañó el año pasado y hay algunos videos de ella, creo, por si los quieren ver, sobre la visita que ella hizo. Ella hizo un trabajo que habla de las representaciones extremas en las artes. Y ella lo que hace es tomar representaciones, digamos que voy a tratar de no leerlo, pero creo que lo voy a leer porque es muy interesante, digamos. Ella lo que hace es coger el cuerpo, o sea, ver las obras y ver cómo las mujeres toman el cuerpo y lo transforman a través del dolor, de expresiones que fueron muy violentas y cómo estas se apropian del dolor vivido, de la violencia machista, de un montón de sistemas de opresión y cómo eso lo toman y lo ponen en su cuerpo para debatir con la sociedad. Entonces son obras de arte que pueden ser bastante impactantes, digamos, a la sensibilidad de la audiencia, digamos, a veces, no sé, trabajos de, no sé si de Callar. De la chica guatemalteca, Regina, por ejemplo, entonces digamos que incluyen, por ejemplo, cortes, automutilaciones o no sé, las obras, posiciones dolorosas, digamos, fotografías, digamos, donde uno puede empezar a ver eso. Entonces ella lo que hace es tomar todas estas obras y decir, son performances, son fotografías que han estado ahí, que nadie, digamos, las ha analizado desde el discurso del dolor, digamos, como expresiones violentas sobre los cuerpos de las mujeres, y ella empieza a hacer un marco teórico muy, muy, muy grande, muy extenso, muy parecido, yo creo, al que hace Patti en esta investigación. Sí. Y entonces yo creo que ahí también hay una influencia entre el trabajo de ambas. Y otra cosa muy interesante es que ella no se centra solamente en, digamos, la violencia machista patriarcal, sino que ella cree que también es importante retomar las obras de mujeres artistas que han visibilizado, evidenciado otros sistemas de opresión, digamos, como la heteronormatividad, o como el racismo, o como la religión, porque hay muchas artistas que han expresado este tipo de violencias, digamos, en sus obras de arte, que no son consideradas feministas, pero que están haciendo cuestionamientos muy importantes. Y eso también se refleja en el trabajo que Patti va a presentar. Ok. Y entonces, hay dos categorías que son importantes desde la propuesta de Susana Carro, que son la crítica a la razón patriarcal y la crítica a la representación. El asunto es que el movimiento de arte feminista, digamos, desde la historia de arte más tradicional, el movimiento de arte feminista como que se encapsula en la década de 1970 y se deja ahí. Y lo que dice Susana Carro es que eso ha invisibilizado un montón de arte que hay alrededor del mundo, porque lo deja solamente en Estados Unidos en un contexto específico, invisibilizando la expresión de arte feminista que hay en otras latitudes e invisibilizando digamos, los antecedentes, así como las nuevas obras que se han venido a producir hasta la actualidad. Perdón. Y también es interesante destacar acá que no fue casualidad que se haya borrado mucha de la teoría del arte feminista, ¿verdad? Eso también tiene una intencionalidad histórica y política. Y Susana Carro lo retoma en su libro y ella dice, o sea, a muchos artistas, ¿verdad?, tradicionales, muchos artistas, bueno, en su mayoría hombres, les servía mucho eliminar la historia del arte feminista y además hacerla lo más pequeña, reducirla geográficamente. Bueno, es que el arte feminista solamente se dio en Estados Unidos, y no fue así, ¿verdad? Entonces, no es una coincidencia, sino más bien una intencionalidad política el hecho de que el arte feminista
no se haya historizado como se debe, ¿verdad? Eso también es un dato importante de Susana Cala. Sí, ella explica que, digamos, el asunto ahí es el tema de la genialidad masculina, digamos, al reconocer la presencia de las mujeres creadoras a lo largo de la historia, o sea, al confinar, digamos, al dejarlo en los años 70, se veía, bueno, fue un boom ahí, solamente en ese momento de la historia de las mujeres. Y ya pasó, negando la genialidad de las mujeres a lo largo de la historia, expresando, o sea, disminuyendo, digamos, la presencia de las mujeres a lo largo de la historia. Entonces, que ella lo que hace es una crítica, digamos, a la historia tradicional de las artes, desde esta categoría. Bueno, entonces, el asunto es que para ella, cuando la confluencia entre el feminismo y las artes permitió que una estética fluyera y se creara en ese momento hasta la actualidad, que se basa en la crítica de la razón patriarcal y la crítica a la representación. La intersección entre la crítica a la razón patriarcal y la crítica a la representación ha llevado a que, digamos, se cree la iconografía feminista. Voy a pasar rápidamente a esto. Y la iconografía feminista está basada más que todo como en la referencia al cuerpo de las mujeres, a la referencia a la sexualidad de las mujeres, pero no solamente esto, sino también cómo el cuerpo de la mujer se relaciona con otra serie de cosas, digamos, la casa, el espacio privado, la maternidad, su sexualidad, no sé, la alimentación incluso. Entonces la propuesta, digamos, desde el trabajo el análisis realizado por Patricia, tiene que ver con cómo la interseccionalidad entre estas dos categorías se articula con lo que sería la teoría de la expropiación y la patologización de los cuerpos. Es un aporte, digamos, está el análisis que ella hace para profundizar cómo el arte, desde la expropiación y la patologización de los cuerpos, puede criticar las representaciones escénicas que hay sobre las mujeres y la razón patriarcal, digamos. Sí, ahí después podemos profundizar en eso, pero para no tardarme. ¿Quién quisiera algo? No, quería, no sé con la que sí. No, quería, antes de continuar con la parte de la danza moderna y el arte feminismo, quería hacer como un resumen de lo que ha dicho María Alex, que estas tres obras, ¿verdad? Esas tres autoras que de cierta forma nos guiaron, nos orientaron, nos inspiraron, han trabajado los cuerpos de las mujeres, pero más enfocado en otro tipo de expresiones artísticas. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer con esta investigación es recuperar dos obras de arte escénico ¿verdad? Que tienen en vacío tienen miles de expresiones de arte que no terminarían nunca porque son muchas, pero nosotras las estamos contextualizando como dos obras de teatro y danza, ¿verdad? Y creo que ha sido una aventura, porque no es, o sea, aunque estos antecedentes nos han guiado mucho, no es lo mismo analizar, digamos, una imagen, ¿verdad? Analizar una imagen, analizar una performance que es inmediata y que ya pasó, ¿verdad? Que analizar una obra de arte tan producida, tan compleja, ¿verdad? Y tan profunda, con tantas manifestaciones de arte. Entonces yo creo que por ahí quisimos como diferenciarnos un poco de estas otras compañeras que hicieron este tipo de análisis, ¿verdad? Ya creo que vamos a terminar con eso. Y yo creo que eso que dice Patti ayuda mucho a entender eso que voy a decir acá, digamos. El asunto es, como decía Patti, todas estas autoras han hecho análisis de arte pictórico, fotografía, escultura, algunas sí performance, pero digamos, casi siempre es arte estático, digamos, está ahí, no está en movimiento, no está lleno de otra serie de elementos escénicos. Entonces, cuando estábamos buscando antecedentes sobre el tema de cómo analizar una obra que se mueve, una obra que puede cambiar en el escenario, una obra que tiene muchos elementos que no son espontáneos, sino que han sido además planificados con anterioridad por la creadora, nos encontramos con este texto de Sofía Kaiser, que es muy interesante porque ella lo que dice es que la danza moderna es como un antecedente, o sea, ella quiere traer al presente esta danza moderna del inicios del siglo XX y decir, aquí hay un precedente para las artes feministas. ¿Por qué?
porque hay una revolución a la expresividad corporal, porque las mujeres bailarinas o las mujeres de la danza moderna lo que hacen es romper con el ballet. El ballet, para quienes han visto ballet, tiene posiciones, tiene líneas, tiene un tiempo, tiene un movimiento, tiene un papel para el hombre, un papel para la mujer, o sea, es sumamente estructurado, digamos. Entonces lo que ella dice que es, ellas revolucionaron la expresividad corporal, ellas se soltaron de todo eso, o sea, ellas hicieron rupturas muy importantes a inicios del siglo XX y no se les está reconociendo, digamos, como su influencia en el arte feminista. Tres de esas rupturas, bueno, una es el romper con el patrón, digamos, de que el hombre es el creador. A partir de la danza moderna, las mujeres son creadoras, son coreógrafas, ellas mismas deciden qué hacer con su cuerpo, qué decir con su cuerpo. Otra es romper con la idealización o con la representación idealizada y romantizada, digamos, de la mujer perfecta, digamos, que había en el ballet. Y otra es romper el uso del cuerpo por el otro, digamos. En este caso, ellas son las que deciden sobre su cuerpo, no es un coreógrafo o, no sé, de cualquier academia de ballet internacional el que les decide qué hacer con su cuerpo, que además tiene toda una serie de connotaciones, digamos, sobre el peso y sobre, digamos, es muy difícil para las mujeres mantener cierta estructura y cierta línea dentro del ballet. Aquí cualquier mujer podía bailar, digamos, a partir de la danza moderna. Y estas rupturas, estas rupturas lo que hacen es un cambio también en el lenguaje, en el movimiento, en las posibilidades escénicas, en las posibilidades, digamos, de ser, ya pasar de ser musas intérpretes, ¿verdad? La musa, la intérprete fabulosa, a ser creadoras y coreógrafas. Bueno, había otra idea, pero yo creo que ya por tiempo es mejor que empiece Pati. Bueno, también de forma muy resumida, nosotras, bueno, por lo que les expliqué antes, creemos que nos hemos aventurado a construir una metodología propia que toma de ciertos tipos de investigaciones, ¿verdad? Por supuesto, no es que inventamos un tipo, pero sí tomamos de cada tipo de investigación, de la investigación feminista, de la investigación cualitativa, de la semiótica, como para lograr un análisis un poco más integral. De la investigación feminista, pues la construcción de un punto de vista desde las mujeres, y aquí es importante que estamos recuperando el proceso personal creativo de las artistas, ¿verdad? Y aunque nos hubiera gustado acercarnos muchísimo más a las artistas, al elenco, que fue enorme, que además una de las obras contó con un elenco totalmente de mujeres, que eso para nosotros fue muy significativo, pero es un elenco muy grande, ¿verdad? Y nos hubiera gustado profundizar más por ahí, pero fue imposible. Y entonces el acercamiento y la importancia del proceso personal creativo de las artistas es importante a la hora de hacer un análisis feminista, o sea, recuperar el proceso de ellas es parte del análisis que no siempre se recupera en un análisis de arte, ¿verdad? En un análisis de arte, una crítica de arte, el proceso personal de las artistas no es tan importante, no es un contexto estudiado, para nosotras sí lo fue. Por supuesto, dentro de la investigación feminista, que ya María Alex habló bastante sobre esto, bueno, la importancia de subvertir el punto de vista patriarcal, ¿verdad? Y como ya lo he mencionado también, en nuestro caso el posicionamiento teórico-político. Yo creo que no puede haber una investigación feminista si no tenemos un posicionamiento teórico-político claro, ¿verdad? Contundente, y a partir de ahí, pues creo que es como el primer ingrediente para poder empezar una investigación feminista, un posicionamiento teórico-político. Y la reconstrucción histórica, que ahora más adelante creo que sí voy a poder profundizar un poquito más en esto. De la cualitativa, pues las entrevistas, la observación, la revisión de libros, la revisión de las obras, de los respaldos de las obras, por supuesto la triangulación, ¿verdad? Y como es una investigación que cruza constantemente, que también ahora voy a tratar de explicarlo lo más rápido, cruza el visionado de las obras, porque el visionado de las obras en sí mismo es importante que lo entendamos como un hipertexto, o sea, como parte de la investigación cualitativa. Realmente las obras fueron una de las
fuentes primarias de la información, o sea, realmente así fue como sucedió, ¿verdad? A partir de las obras saltaron algunos signos y a partir de esos signos se profundizó teóricamente, pero realmente las obras son un hipertexto para el análisis, ¿verdad? Por eso es que lo pongo así como en azul, porque creo que el visionado de las obras es una fuente primaria de observación, en el caso nuestro, ¿verdad? Puede que para otra persona no lo sea, pero en el caso nuestro lo fue. Entonces, bueno, con esta cita, ¿verdad? Que es un poco, para mí el objetivo de esta investigación es esa, reconocer y legitimar que en un proceso de análisis la capacidad enorme que tiene el arte escénico para transmitir y dimensionar las posibilidades y formas de lectura que se encuentran en una obra que como un hipertexto moviliza desde la persona que lo está viendo, ¿verdad? Y yo creo que eso no se ha estudiado tanto, no se ha analizado tanto como ese impacto inmediato, ¿verdad? María, ¿vos querías decir algo de la semiótica? Sí. Digamos, el asunto es que cuando se analiza una obra escénica hay una forma tradicional de hacerlo que es como desmenuzar toda la obra y hablar de cada elemento de manera muy técnica y descriptiva, pero hay otras, digamos, corrientes tal vez menos tradicionales, formales, que lo que hacen es ver la obra como un hipertexto. Entonces lo que hacen es reconocer que la obra está llena de símbolos, llena de ideas, llena de representaciones, pero no se toman, la idea no es coger cada cosita, digamos las luces, el vestuario, la escenografía y cada cosita y analizarla, sino ver qué es lo que toda esa puesta en escena nos está diciendo. Entonces desde la semiótica, digamos, lo que se hace es tener muy claro esto, digamos, el movimiento del cuerpo, lo que es la expresividad corporal, cómo se relaciona el cuerpo con todo lo que hay en la escenografía y tratar de revelar el discurso que hay detrás de eso. Pero digamos, también desde la posición de la investigación, también recuperar lo que dice Patti, que es también desde la posición del espectador, a quien fue a ver la obra. Y a partir de ahí, digamos, un elemento que se utilizó, digamos, para lo que van a ver más adelante, es una categoría que aporta Hidalgo, que es una antropóloga mexicana, Roxana Hidalgo, que se llama explosión de sentido. Para ella, digamos, cuando se va a hacer un análisis de una obra o de una puesta en escena, es súper importante la explosión de sentido, o sea, cuando uno está ante la puesta en escena y todo lo que está pasando ahí hace clic en la cabeza y en el cuerpo. Y entonces la persona dice, claro, todo tenía que llegar a este punto, como un clímax, digamos, como el clímax de la obra, pero ya, digamos, en los sentidos del espectador. Y a partir de ahí, digamos, es como desde donde se hizo el visionado y la selección de ciertos momentos. ¿Ya? Sí, creo que sí. Tal vez aquí podemos dividirnos un poco. La selección de las obras, bueno, yo creo que en un principio, según nosotras, íbamos a hacer un análisis de 4 horas. Íbamos a analizar 4 horas, ¿verdad? Y bueno, yo cuando conocí Vacío me quedé impactada, sinceramente, ¿verdad? Yo no sé si la han visto todos y todas, pero deberían. Y por supuesto, inmediatamente me interpeló el tema de la expropiación del cuerpo de las mujeres. Después conocimos a Agustín y teníamos que escoger solo 2 obras de las 4 obras, pero resulta que nosotras no sabíamos que también Agustín se trataba de la construcción de la locura femenina, ¿verdad? Que ahora vamos a hablar sobre eso. Entonces nos pareció que la continuidad histórica y de cierto punto geográfica, porque Vacío se desarrolla acá en el país, ¿verdad? Históricamente, pero Agustín es una obra que ahorita vamos a describir rápidamente, se desarrolla en la Salpêtrière en Francia. Entonces, cuando ya comenzamos a hilar, ¿verdad? O sea, cada obra con su particularidad, porque son totalmente diferentes, de hecho, los elementos artísticos son totalmente diferentes, yo diría que casi que opuestos, ¿verdad? Son totalmente distintos, pero como para nosotros la expropiación del cuerpo de las mujeres a partir de la patologización y de la invención era nuestro tema clave, entonces la selección de las obras, el criterio de selección de las obras fue esa continuidad histórica, ¿verdad? Esa continuidad histórica de la temática que incluso va para muchísimo más, ¿verdad? Nosotras comentando con las lectoras y todo, la expropiación del cuerpo de las mujeres continúa, ¿verdad? Actualmente continúa, y por eso nosotras quisimos empezar con el graffiti. Entonces, o sea, es una historia que no tiene fin, ¿verdad? Lamentablemente. Entonces, ese fue como el criterio de la selección, además
de que nosotras ya veníamos trabajando el tema de mujeres artistas desde otras investigaciones, donde conocimos a Roxana, conocimos a otras compañeras, y ya teníamos en mente como estas obras, pero realmente los criterios fueron un poco más desde lo teórico-político, desde el posicionamiento teórico. Ok, entonces... es productora, directora, coreógrafa. Ella empezó a estudiar aquí en Costa Rica en el 98, en Danzai, también tiene estudios en la Universidad Nacional, y viajó a Alemania, también tiene estudios en Alemania. Ella tiene una trayectoria de como 20 años, y digamos lo que quería era compartirles que ella nos contaba que ella tiene como mucho recorrido, digamos, en diferentes técnicas de danza, digamos. Entonces ella dice, a mí no me interesa mucho, como, o sea, ella se mantiene constantemente trabajando en esto, pero ella decía, para mí lo importante es tomar las técnicas para mí y crear mi lenguaje, construir, digamos, desde mis experiencias. Y dice algo muy, muy bonito, dice, todas mis obras tienen que ver con el feminismo, por decirlo de alguna manera, pero yo no me defino así, no lo hago a partir de una teoría, sino de una necesidad. Necesito hablar de la mujer que yo quiero ser. Lo que pasa es que yo no he estudiado el feminismo, sino que lo he hecho por necesidad. Para nosotros esto se conecta mucho con lo que anteriormente teníamos viendo. Y la otra obra, Vacío, que si me equivoco me ayuda, es creada y dirigida por Roxana Ávila, representa a Costa Rica en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. Digo yo, que parte de esta obra se basó en la investigación de Mercedes Flores, que recupera la psiquiatría en Costa Rica, aunque yo creo que después se desborda en muchísimos otros temas que se van relacionando y que se van como encadenando unos con otros, y creo que la obra se desborda en temas riquísimos, ¿verdad? Creo yo que no se queda solamente ahí, ¿verdad? Entonces creo que eso le da muchísimo más riqueza a esta obra. Y en cuanto a Roxana... Bueno, Roxana, quien está aquí presente. No es creada por mí. Ajá, por un grupo de mujeres. Sí, sí. Yo la dirigí. Sí, dirigida. Es verdad. Y nos lo dijo muchas veces. Porque además es el grupo Avia Yala, ¿verdad? El grupo Avia Yala. Bueno, ella es dramaturga. Tiene un recorrido de como 40 años probablemente. Sí. Tiene mucha trayectoria, mucha producción. Ella inició sus estudios aquí en la Universidad de Costa Rica, donde se graduó de teatro, de artes dramáticas. Ganó una beca Fulbright Hayes, creo que se dice, para estudiar en maestría de Bellas Artes con dirección de teatro en la Universidad Carnegie Mellon, y una especialización que solamente ella y David poseen en el país. No, ahora hay una muchacha que acaba de regresar. Ahora sí. No, es que cuando pasan los años... Sí, ¿verdad? Tienes razón. Bueno, cuando ella retorna a Costa Rica, pasa a ser profesora de la Escuela de Artes Dramáticas, y también dice que desde el momento en que llega al país toman la decisión de formar un grupo de artes escénicas junto a David para, igual que muchos artistas, por una necesidad de una búsqueda de ambos, y crean Avia Yala teniendo clara esa búsqueda de un lenguaje propio, con el fin de colocar en escena temáticas y realidades costarricenses de manera como una codirección, digamos. Avia Yala es codirigida por Roxana y por David. Bueno, estamos entrando a la segunda parte, ¿verdad? Pero antes yo quisiera hacer como algunas aclaraciones que para mí son importantes. La primera es que esta es una investigación planteada desde el análisis feminista y no desde la crítica o historia de arte, porque yo no soy historiadora de arte, ¿verdad? Entonces para mí es importante hacer esa aclaración, ¿verdad? Es una lectura feminista de una obra de arte. He practicado danza moderna así muchos años, pero no me considero ni artista ni nada, pero he practicado y sé lo que se siente la danza en el cuerpo, y eso definitivamente atravesó el análisis, ¿verdad? Lo segundo, bueno, que creo que ya lo dije, pero lo voy a reiterar, que el visionado de las obras fue definitivamente tratado como una fuente primaria de información, porque así fue.
O sea, yo viendo la obra dije, no, esto que estoy viendo aquí tiene que ser relacionado con esto, y luego fui y busqué, no, esto tiene que estar relacionado con esto, y así. Por eso es que para mí es importante decir que fue una fuente primaria de información, ¿verdad? Como lo puede ser para muchas otras personas que ven la obra, ¿verdad? Que son parte de la obra. La reconstrucción histórica, tampoco quiero que la pensemos como con periodos históricos exactos y perfectos, ¿verdad? Porque digamos que eso no es como tan importante para mí para explicar lo que sucedió con los cuerpos de las mujeres, ¿verdad? Entonces puede ser que hayan algunas imprecisiones que, por dicha, una de las lectoras es historiadora, entonces... y aquí también voy a traer una cita de Claudia que me parece que también hace una interesante, o sea, que me ayuda a aclarar qué tipo de análisis ese es el que yo he estado buscando, y es que tiene que ver con la reinterpretación que a través de las artes una le puede dar a la historia, ¿verdad? O sea, a través de las obras de arte la historia se puede volver a contar de otra forma, y para mí eso, mi análisis está pensado como una reconstrucción histórica de un hecho doloroso, ¿verdad? De la violencia contra los cuerpos de las mujeres. Entonces quería hacer esas aclaraciones. Creo que esto ya... A partir, un poquito para explicarles... No importa, está bien. Sí, como es una reconstrucción del contexto histórico de la expropiación del cuerpo, para poder definir las categorías de análisis, entonces partimos o sea, hicimos como una problematización un poquito más amplia en donde pudiéramos ubicar la expropiación, ¿verdad? Que tiene más que ver con el cuerpo tomado de las mujeres, robado de las mujeres, la patologización, que tiene más que ver con la medicina, ¿verdad? Y a partir de ahí ir formando las categorías. La información es muchísima, ¿verdad? Si a alguien después le interesa ver el documento, pues ahí van a ver todas las partes que se analizaron, pero es imposible hacerlo acá, ¿verdad? Por supuesto que no es un análisis lineal, ¿verdad? Es en espiral constantemente, por eso que les digo, ver la obra, revisar, conversar un poquito tal vez con las artistas, volver a ver la obra, porque tal vez hubo un objeto que no se vio, ya después sí se vio, especialmente en Vacío, que es una obra que no es, no es una obra que puedas ir a ver a un teatro y que se te presenta todo encuadrado, no, para nada. Entonces si un día fuiste y viste una cosa y si otro día fuiste y viste otra, ¿verdad? Entonces por eso es que tiene que haber siempre un análisis en espiral, ¿verdad? Y otra cosa, por supuesto, esa es la parte formal, y la parte informal es todo lo que me interpela a mí, ¿verdad? Como feminista, como investigadora, como practicante de danza, o sea, la investigación no puede ser la misma si otra persona la lee, ¿verdad? Que no soy yo, con lo que a mí me hace sentir en ese momento. Entonces, pues por supuesto que también es importante eso, yo como espectadora, yo conociendo la historia, yo viendo los movimientos, ¿verdad? ¿Qué me dice un movimiento, qué me dice otro? A otra persona les pueden decir otras cosas, ¿verdad? Y estas son las categorías así un poquito en resumen, ¿verdad? Las potencialidades de las expresiones artísticas era como la gran pregunta que teníamos cuando queríamos hacer 4 horas. Y las categorías y subcategorías las dividimos entre la expropiación, la patologización y la cosificación, que aunque ustedes creen o les puede parecer que es lo mismo, no es lo mismo, porque cada uno enfatiza, ¿verdad? Cada uno enfatiza en una dinámica de violencia sobre el cuerpo desde diferentes lugares. La expropiación, por ejemplo, la maternidad prolífica, el cuerpo feminizado, la construcción de la ama de casa perfecta, la negación de la sexualidad y muchos otros temas los ubicamos en la expropiación del cuerpo. La patologización, la invención de la histeria, por ejemplo, la menstruación vista como una enfermedad y de ahí muchísimas otras enfermedades, ¿verdad? Hasta las prácticas ancestrales que fueron patologizadas también, eso también está analizado en el texto, y el poder de la medicina que borró todo lo que hubo antes, que era el poder de las mujeres, ¿verdad? Eso también está. Y la cosificación, que ahí nos concentramos más en el museo de las mujeres, porque era un museo, ¿verdad? O sea, los cuerpos de las mujeres eran tratados como cosas en exhibición. El cuerpo para placer, la expropiación de cuerpos y el cuerpo belleza. Entonces, como para que tengan una idea de cómo fue que definimos las categorías de análisis. Y aquí nada más esto, que la idea no es que lo lean mucho, sino un poquito como para que se entienda cuál es la estructura del informe. Lo dividimos en 3 partes.
Y según nosotras, para que fuera un poquitito más animado leerlo, entonces combinamos las partes teóricas, ¿verdad?, con el análisis de las escenas y los momentos de las obras. Entonces, por ejemplo, en la parte 1, que le llamamos historización de la locura y la persecución de las mujeres, allí viene como todo el contexto histórico y una parte, cómo se interpreta, de acuerdo a nuestra lectura, cómo se interpreta en Agustín y cómo se interpreta en Vacío. En una segunda parte, la hospitalización y el poder de la medicina, porque quisimos enfatizar ahí en cómo se representa el poder de la medicina, ¿verdad? Cómo se representa en Agustín y cómo se representa en Vacío. Y una tercera parte que nos pareció interesante, porque quisimos también darle la vuelta y verle lo positivo y las resistencias de las mujeres, porque las mujeres siempre nos resistimos, siempre hemos tenido signos de resistencia históricamente, ¿verdad? Entonces una tercera parte que le pusimos signos de resistencia, pero ¿cómo lo dicen las obras, verdad? ¿Cómo dicen las obras esos signos de resistencia? Que son muchos, ¿verdad? Igual en Vacío y en Agustín. Y bueno, ahora sí, lo que les quiero presentar es como un resumen, 3 ejemplos de 3 subcategorías, ¿verdad?, de 3 temas de la parte teórica junto con las escenas, ¿verdad?, con las escenas que a partir de las cuales fuimos hilando la parte teórica. Entonces, por ejemplo, uno de los temas fue la construcción histórica de la locura, el Estado, la Iglesia, la medicina. Bueno, hay una cita de Didi Huberman. La histeria fue a lo largo de toda su historia un dolor que se vio forzado a ser inventado como espectáculo. Ahí analizamos los gestos. A nosotras nos parece que los gestos de las chicas que bailaron y los gestos de los chicos que bailaron son muy claros y dicen muchos signos. En especial hay algunas escenas que a mí apenas las vi, yo dije, claro, están hablando de la invención de la locura, porque incluso dentro de la actuación de las chicas se notaba que estaban haciendo una actuación. Eso es un poco difícil de explicar desde las artes, pero a mí me llamó la atención. Entonces, bueno, ahí por la parte de Agustín quería compartirles esto. Otro ejemplo, que es la representación de los deseos ocultos de los médicos. Me parece que hay algunas escenas que están cargadas de figuras con las manos, de voces, ¿verdad? Que aquí, bueno, yo voy a tratar de ponerles un minutito aunque sea, pero los artistas haciendo figuras con las manos como simulando vulvas, un Charcot, ¿verdad?, que era el médico en la época, muy contento alrededor de todas las ¿verdad? Y detrás de esto hay todo un análisis teórico, ¿verdad? Pero quería como para que tuviera más o menos una idea de cómo es que se hacían los análisis de escenas. Y esta, que para mí es una de las partes más lindas de las obras, que aquí sí quiero como que tal vez un minutito lo vean. Hay un momento, yo escogí como uno de los signos de resistencia de la obra de Agustín, cuando el médico se va, ¿verdad?, y ellas se quedan solas. Entonces, cuando el médico se va y ellas se quedan solas en la sala de hospital, se supone, todo empieza a cambiar, la música, los movimientos, el baile, las vueltas. Entonces eso me parece que es como el momento de liberación, que al mismo tiempo me está diciendo que todo es una invención médica, ¿verdad? Que ellas se recuperan ellas mismas cuando los médicos se van. Entonces yo lo puse como uno de los ejemplos. Vamos a ver si podemos ver. Aquí yo lo tengo, es el minuto 26. A ver si podemos ver ese minuto. Estamos atrás. Estamos atrás. Sí. Entonces ya es 26. sí, un poco más.
contraste que hace porque interviene la música, cambian los movimientos, ¿verdad? Muy como bastante, o sea, se nota mucho como ellas, incluso se trabaja un poco la solidaridad entre ellas, ¿verdad? Entonces me parece, es una de las escenas más bonitas. Ahora, ya empecé con Vacío. Ahora con Vacío hay muchísima información, yo escogí solamente 3 ejemplos, ¿verdad? Que para mí me parece como más interesante compartir con ustedes, y uno de ellos es la creación de la categorización femenina de la ama de casa, ¿verdad? Me parece que esta es una categoría teórica que está muy bien representada en la obra Vacío, ¿verdad? Aquí nos tocó consultar muchísima más bibliografía, ¿verdad? Consultamos a Patricia Alvarenga, incluso nos metimos en la historia de la prostitución de Costa Rica con el libro de Marín, por supuesto el libro de Mercedes Flores, Yadira Calvo, bueno, por ahí estuvimos indagando y encontramos Federici, por ejemplo Silvia Federici creo que es como de las que más claro nos aportaron el concepto de la categoría de la ama de casa, ¿verdad? De la creación de la categoría. Entonces ahí le dimos como ese enfoque, ¿verdad? En esa parte del análisis. Y creo, bueno, para nosotras durante toda la obra, desde las chicas como están vestidas, desde la forma como se acercan al público, nos parece que están ejemplificando a la mujer perfecta, entre comillas, ¿verdad? Una partecita del texto: el control sistemático y la persecución sobre las mujeres y su comportamiento para el presente análisis está articulado con la construcción de los modelos de feminidad que fueron perpetuados en Costa Rica. Y aquí una pregunta: ¿eran insanas aquellas mujeres cuyas conductas cotidianas no respondían a la construcción femenina esperada? ¿Verdad? O sea, porque a partir de ahí se comenzaron con las categorías de insanidad mental, ¿verdad? Entonces es una obra que tiene muchísima información. Otro de los ejemplos que para mí, yo lo descubrí hasta después, porque el día de la obra yo la fui a ver 2 veces y ninguna de las 2 veces vi estas escenas que me encantaron, ¿verdad? Y yo las vinculé con la carga impuesta de la maternidad, por las posiciones que ellas tienen, hacen unas posturas lindísimas, ¿verdad? Y en ese mismo momento suceden otras cosas que también tienen relación con la maternidad. Entonces me parece que la carga de la maternidad está muy representada en la obra. La maternidad como ese vínculo matrimonial, ¿verdad? El poderío, la independencia absoluta del hombre. De acá me surge esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos de los embarazos de las mujeres internadas fueron producto de una violación? ¿Cuántos de los embarazos fueron acompañados de violencia antes, durante y después del parto, ¿verdad? Entonces creo que me parece que Roxana lo menciona muchas veces, la maternidad es uno de los temas que más se representa en la obra Vacío, ¿verdad? Aparte que hay muchos otros cruces, pero la maternidad creo que tiene como una presencia muy fuerte en la obra. Bueno, este es extracto de la obra, que es una de las oraciones, ¿verdad? Que ellas recuperan y reivindican, ¿verdad? Como oraciones que no son oraciones, ¿verdad? Madre hembra que ha parido, madre acequia madre, alcantarilla madre. La obra tiene muchísimas reinterpretaciones, ¿verdad? De símbolos, incluso a partir de símbolos religiosos que acá no me daría tiempo, ¿verdad? de mostrárselos. Y para mí esa parte del zapateo yo la comprendí, yo la leí como una protesta colectiva de las mujeres, porque además está relacionada con un silencio. Me parece que hay como un silencio, ahorita no recuerdo muy bien como los detalles artísticos, pero hay un corte ahí, porque esta obra está llena de contrastes, entonces es muy interesante el zapateo que se hace, ¿verdad? De las chicas, igual como mostrando una sororidad, ¿verdad? Todas como hablando como puedan, con los zapatos, con las manos, como puedan, pero haciendo una protesta, ¿verdad? Al mismo tiempo hay una lectura de textos, ¿verdad? Que incluso pueden ser textos que hacen alusión al amor romántico, y entonces eso lo hace todavía más interesante porque lo hace más contrastante. Sí, por ejemplo, inmediatamente después del zapateo se escucha una canción que es la historia de un amor, y en ese momento las bailarinas principales realizan rutinas de movimiento que representan fortaleza, enojo, frustración, ira y tristeza. Y me parece que estos contrastes también entre los movimientos y las canciones románticas dicen muchísimo de la obra, ¿verdad? Bueno, el antirrosario, como les digo, que es otra es una maravilla. El antirrosario es una de las oraciones que también las chicas reivindican en la obra, que si alguna vez lo quieren, yo les puedo pasar
con mucho gusto. Y aquí, que fue lo único que encontré en internet, porque no había nada de vacío, y no me podía traer la obra, quería como un pedacito para que vean ese contraste. Vamos a ver, me pasé. Realmente es bien, bien. Bueno, que eso fue un pedacito que me encontré, porque quería que no se fueran sin sentir, por lo menos la idea de estar dentro de un cabaret con esa música, pero que muchas cosas están pasando y otras cosas se están escuchando, y toda esta teoría devastadora de los cuerpos que hay detrás de la obra, ¿verdad? Y bueno, las reflexiones finales es una partecita muy grande, pero a mí me pareció, o no sé, creo que lo más importante para mí compartir con ustedes es cómo esa construcción histórica ha tenido tanto éxito para expropiar el cuerpo de las mujeres, ¿verdad? Entonces, lo que hice fue como un recorrido histórico que viene desde la feminidad asociada con biología, instinto, todo vinculado con el útero, ciertas preguntas que yo me hacía, por ejemplo, ¿por qué siempre esa relación obsesiva con los órganos femeninos de las mujeres, ¿verdad? Por parte de los médicos, cómo nos pasamos del útero a la histeria, la histerización, ¿verdad? ¿Por qué para la medicina siempre fue más interesante investigar con los cuerpos de las mujeres, ¿verdad? Lo de las prácticas ancestrales, cómo es posible que se llegó a patologizar y se llegó a dictar de loca incluso a una persona que todavía siguiera practicando sus prácticas ancestrales, por ejemplo. La negación absoluta de la sexualidad femenina, porque no existía, ¿verdad? Allí conseguimos eso fue muy interesante, Rachel, la tecnología del orgasmo, conseguimos un texto histórico muy bueno, la tecnología del orgasmo. Por supuesto la sexualidad femenina no aparece nunca en la historia, ¿verdad? La negación de la sexualidad y la patologización de nuevo de la sexualidad. La medicina hoy, también por ahí tuvimos un pedacito, no pudimos ampliar mucho, pero sí con una doctora teórica que ha escrito muy interesante sobre la medicina de hoy, lo que está pasando hoy con los tratamientos a las mujeres, con la menopausia, etcétera, ¿verdad? Nos pareció importante también relacionarlo. Entre lo teórico y lo subjetivo, que bueno, siempre nos movemos, esto es uno de los títulos que se desarrollan en las reflexiones finales, entre lo teórico y lo subjetivo, porque creo que desde la investigación feminista tiene que ser así el cruce, ¿verdad?, entre el cuerpo y la teoría. Y un poco ambas obras reivindican la locura, por supuesto, ¿verdad? Entonces todas somos putas y todas somos locas, ¿verdad?, reivindicándolo desde el feminismo. De nuevo, la reconstrucción histórica es importante para este análisis, cómo el arte puede resignificar el pasado. Estos son dos textos de Claudia. Que reclama justicia, es una memoria de la diferencia que opera desde los bordes y márgenes, desestabilizando la centralidad de la historia oficial. El pasado no representado no puede ser desconocido por la historia y es necesario inventar nuevas estrategias para poder conocer cómo esos horrores siguen presentes en el mundo, y una estrategia definitivamente es el arte. Y para terminar, yo quiero agradecer a Selma, que no está, y a Roxana, bueno, y a todas las chicas por la complicidad y su interés en representar las corporalidades, que si bien es cierto, en una de las obras se representa muy, ¿cuál es la palabra?, muy dramática, muy cruda, ¿verdad?, con batas ensangrentadas, como es el caso de Agustín, y por otro lado, en Vacío se representa de una forma muchísimo más simbólica. Creo que esto nos puede llevar a una pregunta, ¿verdad? O sea, ¿en qué lugar están más capturados y expropiados los cuerpos femeninos? ¿En un hospital o en una cocina o en una casa o dentro del espacio mínimo de la maternidad, ¿verdad? Entonces, como preguntarnos eso, ¿verdad? Una obra y lo contextualiza muy diferente a la otra, pero finalmente
los cuerpos de las mujeres están expropiados en cualquier lugar, ¿verdad? Y ya, muchas gracias. Hemos invitado a Luis Paulino, que va a presentar nuestras compañeras directoras. Buenas noches. Aquí cumplo con la tarea que Patricia me encomendó, que fue presentar a las compañeras que van a comentar la obra, pero yo sí quisiera decir, aunque sea brevemente, porque yo sé que este es un espacio de mujeres y yo en eso procuro ser respetuoso y no estar metiendo yo la cuchara, ¿verdad? Por eso no estaba sentado aquí en la mesa precisamente. Pero sí decir que como director del centro del CICDE yo me siento tremendamente orgulloso y satisfecho de este trabajo que han hecho Patricia y María Alexandra, que es en muchos sentidos innovador, y que para nuestro centro en general hemos dado seguimiento, hemos tenido muchísimos espacios de diálogo con ellas y siempre ha resultado tremendamente enriquecedor como colectivo de investigadores e investigadoras, poder compartir con ellas. Pues sencillamente lo resumo diciendo, me siento tremendamente orgulloso y satisfecho del trabajo que ellas han realizado, y yo sé que todo el colectivo CICDE igualmente comparte ese sentimiento. Agregarles que mañana tenemos la presentación de otro informe de investigación y por supuesto nos halagaría muchísimo que puedan llegar. Será el compañero Dagoberto quien lo esté presentando. Dagoberto, entre otras cosas, es teólogo y cometió el atrevimiento de meterse en los territorios del feminismo, y entonces hizo un trabajo utilizando como materia prima las historias de vida que fueron recolectadas a lo largo de años por la organización Voces Nuestras, historias de vida de mujeres de diversos países de aquí del área mesoamericana, y Dagoberto hizo un trabajo a partir de ahí. Él dice que desde una teología, ¿cómo dijiste? Una teología impura, desde la perspectiva de una teología impura y refiriéndose a diversas autoras feministas, para hacer una indagatoria sobre las espiritualidades de mujeres que viven situaciones de violencia y avasallamiento y de la forma como ellas han tratado de salir adelante y superar esas situaciones de avasallamiento, y cómo eso se refleja a través de sus historias de vida. Entonces la invitación para mañana es a las 2 de la tarde la presentación allá en el Centro Universitario de la UNED en Barrio Escalante, que queda ahí casi al frente del Centro Cultural Costarricense Norteamericano. Y bueno, yo ya no hablo más, que ya me excedí más de la cuenta, me toca presentar, con la disculpa de ustedes, me toca presentar a nuestras dos lectoras. Una de ellas es doña Cinia Zúñiga. Cinia es compañera nuestra en el CICDE, ella coordina uno de nuestros programas, el programa que llamamos Procultura, donde tiene un equipo de muchachos. Ella es la que coordina el grupo, y el grupo son un grupo de muchachos todos, varios de ellos, creo que no sé si todos, pero la mayoría están aquí. Solo César falta, ¿verdad? Sí. Porque ahí está Luis, está Pablo, está Julio y está Juan Antonio, que son parte del equipo de Cinia. Y Cinia trabaja en temas, fundamentalmente el programa de Cinia, bajo la coordinación de ella, trabaja dos temas, que es el tema indígena, fundamentalmente en la perspectiva de recuperar las luchas políticas de los pueblos indígenas. A Cinia no le ha interesado la temática convencional, tradicional, cajonera, de ponerse a indagar sobre la cultura y sacar las canciones de los pueblos y ese tipo de cosas. No, eso no es lo que ha trabajado. Cinia ha querido trabajarlo desde la perspectiva de las luchas de los pueblos indígenas por sus derechos, ¿verdad? Ahora está terminando un informe de investigación sobre toda la situación en el territorio de Salitre, tan conflictiva, y dentro de poco esperamos que estemos haciendo la presentación, bueno, que Cinia esté haciendo la presentación de eso. Y pues Cinia es una de nuestras investigadoras, coordinadora del programa de Procultura, y por supuesto orgullosamente colega investigadora de nuestro equipo. Y nuestra otra lectora invitada es la doctora Claudia Mandel Katz. Aquí tengo los datos principales de ella para presentarla. Claudia es doctora en Historia por la Universidad de Costa Rica, doctora en Estudios de la Sociedad y la Cultura por la Universidad de Costa Rica,
docente en universidades públicas y privadas de Costa Rica. Sus áreas de investigación son las artes visuales, el feminismo y el género. Es fundadora y directora del Museo de las Mujeres de Costa Rica. Es integrante de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Museos de las Mujeres en el periodo actual de 2016. Voy a hacer un comentario, más bien que esperemos, un comentario corto. Yo he tenido como la dicha y le agradezco a las compañeras que me hayan invitado pues, a leer este trabajo. Un trabajo que es bastante extenso, ¿verdad? Y sumamente novedoso. Y bueno, en calidad, digamos, de compañera y de la casa, pues mis comentarios van a ser es un comentario puntual que me interesa destacar unas 4 o 5 de los aportes que yo veo en el trabajo, de las cosas que me llamaron la atención, y un poco desde lo que supuso para mí también la experiencia de leer, ¿verdad?, este informe de investigación. Entonces, el primer punto que quisiera destacar de este trabajo es lo que representa, digamos, para nosotros en el SIC como parte de la construcción, digamos, de una línea de investigación feminista y de arte feminista para el CICDE y para la UNED. Creo que el aporte del proyecto a esa línea, digamos, de estudio desde una mirada feminista y de la experiencia del arte, con una perspectiva crítica, deconstructivista y descolonizadora de la investigación tradicional por sus temas, por sus enfoques, por su metodología. El mundo artístico es especialmente sensible, ¿verdad?, a leer la realidad circundante y a mirar y concebir otros horizontes de sentido, justamente por su capacidad de utilizar todos los sentidos y explorar las subjetividades humanas, y no solo la razón o la muerte o la mente, aunque también, digamos, lo haga desde allí, pero desde otros lugares, con otras perspectivas, con otras miradas del mundo y de la vida. En este punto, el arte y la investigación feminista representan un gran aporte a los procesos de cambio cultural, posicionándose políticamente frente a los distintos desafíos, ¿verdad?, sobre todo en este caso de lo que sería el desafío de la reapropiación, por ejemplo, en el caso de las mujeres de sus propios cuerpos, de su propia historia, ¿verdad? Desde ese punto de vista, yo valoro y quiero expresar que este proyecto aporta una experiencia institucional importante que nos permite ir perfilando hacia una línea, ojalá hacia un programa de investigación, ¿verdad? El otro punto que quisiera destacar de esta investigación, me parece sumamente rica, es la intertextualidad, ¿verdad? En este caso, yo deseo, digamos, destacar lo que constituye, digamos, a esta investigación que la hace de carácter transdisciplinario, y el diálogo propuesto por las investigadoras, ¿verdad?, entre lo que es las obras escénicas, las fuentes historiográficas o textos básicos, como el de Didi y el de Mercedes, que inspiraron a las artistas, ¿verdad?, los relatos los propios relatos y las conversaciones con las artistas, ¿verdad?, acerca de sus obras, la propia experiencia de las investigadoras, ¿verdad?, y de Patti en particular como artista y espectadora a la vez. Y en ese contexto, conforme daba lectura al informe, también mi propia experiencia de vida y la de las mujeres cercanas a mí, ¿verdad?, y las conocidas, se fue desplegando simultáneamente como un texto más a ser deconstruido en ese proceso. Entonces no puedo dejar de subrayar que para mí representó una especie de juego de espejos, ¿verdad?,
entre escenas, libros, lugares, tiempos, autores, discursos y vivencias propias, que me motivaron una vez y otra a buscar, por ejemplo, la grabación de las obras escénicas. O sea, ya no era suficiente tampoco el informe escrito, ¿verdad? Sino que la motivación a buscar las obras escénicas, así como los libros que inspiraron a sus autoras, de manera que este informe, digamos, fiel a la investigación feminista, fue una especie de, digamos, una puerta de acceso a un lugar de encuentro en el que pude ver mujeres de la Salpêtrière, del Chapuis, del cabaret o del burdel, pero también a mí misma, a mi madre, a mi abuela, a mis hijas, ¿verdad? Y a mis amigas, y a muchas de las mujeres, a pesar de las distancias, de las diferencias y de las particularidades, digamos, que nos separan. Recordé, por ejemplo, a varias mujeres que de pequeña o de joven recordé las expresiones, por ejemplo, que eran muy comunes antes, cuando se hablaba de que padecían de nervios, ¿verdad? Señoras que padecían de nervios, y yo no podía entender, yo decía, ¿qué es eso?, ¿verdad? Y las llamaban histéricas también, y por eso casi nunca salían de su casa. Y eran mujeres generalmente, o se caracterizaban por ser mujeres con muchos hijos y dedicadas a los oficios domésticos. Recordé también cómo hace tan solo 28 años, cuando nació la última de mis hijas, todavía en ese momento, por normativa, la Caja del Seguro Social no realizaba salpingectomías, primero sin una autorización del esposo, o sea, que era una autorización del esposo y una autorización de la Junta de Médicos, ¿verdad? Y por lo tanto, la decisión de las mujeres no existía, o sea, no valía. Y no se practicaba a mujeres que fueran jóvenes, profesionales, que estuvieran sanas, con buena salud, ¿verdad? Por lo tanto, yo no encajaba. Y ya tenía 4, ¿verdad? Así que, por supuesto que al ir haciendo pues esa lectura, yo decía, están hablando de mí. También, por supuesto, sale mi primer libro mi primer y viejo libro de cocina, ¿verdad? Y que aún conservo, que es de doña Carmen Gurdián de Gallegos. Y que en sus primeras páginas y antes de cualquier receta está una especie como de letanía, ¿verdad?, sobre el deber de la esposa, tomado de un libro que se llama Cocina Moderna, publicado en 1932. Bueno, esta investigación entonces contribuye a analizar desde una postura crítica y deconstructiva no solo la violencia, sino también el poder patriarcal de una cultura occidental moderna, cuya dinámica se ejerce y se resiste en los cuerpos, como la afirma Foucault, y particularmente en el cuerpo de las mujeres, mostrando a la vez la colonialidad epistémica de la ciencia occidental y eurocéntrica, y cómo se establece institucionalmente en el área, digamos, en las instituciones de la salud, en las prácticas médicas, en las políticas públicas, en la investigación científica. Relacionado con esto, me parece que otro punto, digamos, de aporte, nudo, digamos, que plantea el informe, es justamente ese, relacionado con la ciencia moderna y el poder patriarcal en la relación médico-paciente. Y en ese sentido, las experiencias de Salpêtrière y su correlato, diríamos, en el Chapuis o al revés, ¿verdad?, son referentes de cómo se constituyó la investigación científica y la medicina moderna con el desarrollo de técnicas, metodologías y herramientas, digamos, de medición, de experimentación, de registro, de clasificación, de tipologización y uso de recursos como la fotografía para registrar imágenes o la hipnosis, ¿verdad?, para estimular la aparición de síntomas, junto con anotaciones de observación y relatos, diríamos, confesionales, ¿verdad? Pero bueno, eso es uno de los ejemplos, porque hay muchos otros ejemplos. Yo le comentaba a Patti en alguna oportunidad que
que sobre la historia también verídica de Saartjie Baartman, no sé si la han oído, hay una película sobre ella que se llama La Venus Negra, que también está ubicada al inicio del siglo XIX, justamente también en Europa y en Inglaterra y en París, y que es también es atroz porque es una historia, digamos, de una indígena del sur africana, que la llevan a Europa y es una indígena, digamos, que es estudiada científicamente y cuyo cuerpo fue disecado, fue analizado, fue clasificado y reproducido incluso en una estatua de yeso y fue estudiada en el Museo de Historia Natural de París. Entonces, y fue, digamos, expuesta también por un médico, por un naturalista francés, Georges Cuvier, ante la Academia Real de Medicina de París, ¿verdad? Y bueno, el caso es que esta mujer de una de las tribus de los bosquimanos de África del Sur, de los Hotentotes, se llama esa tribu, fueron expuestos, sus restos incluso fueron expuestos por más de 160 años, fueron expuestos al público, hasta que Mandela pidió la repatriación, digamos, de estos restos y regresaron, lo pidió en 1994 y fue dificilísimo y fueron regresados hasta el 2002, justamente el Día de la Mujer en Sudáfrica. Por eso, las prácticas de la Salpêtrière, ¿verdad?, no resultan extrañas, ¿verdad? Charcot crea, a partir de sus estudios de la histeria y, digamos, la epilepsia, la primera cátedra de enfermedades nerviosas del mundo en el 1881 y convierte de esta manera el asilo de la Salpêtrière en hospital orientado a la investigación y a la enseñanza teórica y clínica. En ese afán por la investigación, los cuerpos de las mujeres fueron controlados, disciplinados, castigados y sometidos a todo tipo de abusos, agresiones, exhibiciones e incitaciones, ante las cuales las mujeres respondieron con actuación y teatralidad, como bien lo plantea el informe de las compañeras, desarrollando sus propias estrategias de complicidad y resistencia. Entonces, se cuestiona desde ese momento cómo la manipulación y los procedimientos pueden llevar al espectáculo como si fuera investigación científica, a la invención, racionalidad imaginario del investigador como si fuera la realidad o la vivencia de los sujetos de investigación, por ejemplo. Esto es algo que mantiene vigencia en nuestros días y puede ser extrapolado a distintas áreas del saber científico, incluyendo las ciencias sociales, ¿verdad? Otro tema relacionado es el tema del cuerpo de las mujeres como territorio y de la violencia como un continuum. Esta investigación contribuye al análisis de cómo los cuerpos de las mujeres de todas las edades y condiciones han sido y continúan siendo usados, expropiados, degradados, violentados de múltiples maneras en distintos contextos, espacios y tiempos que se ligan, cruzan y sostienen entre sí a partir de un entramado sistémico construido por el ejercicio de las masculinidades y feminidades hegemónicas que naturalizan la agresión, la subordinación y la opresión de las mujeres. Para cada época podemos identificar algunos espacios típicos de subordinación y violencia, aunque la familia sigue siendo el espacio por excelencia. Los espacios de acoso, abuso, violación se extienden a la escuela, incluyendo las universidades, y yo creo que tenemos casos vigentes en este momento, por lo menos de denuncias que nos tocan, ¿verdad? Las iglesias, ¿verdad?, a manos y las violaciones sexuales, por ejemplo, a manos de los sacerdotes, las instituciones y equipos deportivos, que tenemos también últimamente noticias, ¿verdad?, con el equipo olímpico, por ejemplo, muy recientemente, 130 niñas y adolescentes, digamos, del equipo de los Estados Unidos.
el cine, las mismas actrices que denuncian, ¿verdad?, todos los temas de abuso y violación, ¿verdad? Para no hablar del ejército, que son algunos de los lugares en los que tenemos ejemplos dramáticos ampliamente conocidos, que se denuncian cotidianamente, mostrando la vigencia actual del abuso y la violación, por ejemplo, de los cuerpos de las mujeres. En esa misma línea de análisis, al considerar tanto a Agustín como a Vacío, la investigación facilita la comprensión del abuso, la violación y la patologización de los cuerpos de las mujeres como parte de un continuum o entramado genérico de naturaleza sexual que, como dice Patti, posee en el informe, y las compañeras en el informe, posee un piso patriarcal que sostiene e incluye los distintos espacios y roles asignados históricamente a las mujeres. O sea, no por casualidad se reproducen escénicamente los espacios del asilo y del burdel como lugares de opresión y resistencia. Considerar ambas obras en el análisis nos permite no solamente ver tal entramado en el que las insanas, las impuras y las malas están en el mismo piso que las santas, las madres y las esposas, sino también de manera similar al vincular el contenido de ambas obras escénicas es posible visualizar, como lo afirma Catherine McKinnon, que la violación es una ampliación del sexismo y del trato de la mujer como objeto. Es decir, la violación es una forma de continuidad de la violencia que se da cotidianamente en la vida de las mujeres. Además, como también asegura McKinnon, si la sexualidad es esencial en la definición de la mujer, el sexo forzado lo es en la definición de la sexualidad. De forma tal que el acoso y la violación resultan como naturales y no excepcionales en la vida de las mujeres. Y por lo mismo no se trata de un hecho aislado ni de una transgresión moral o un intercambio individual que ha salido mal, dice ella, sino de un acto de terrorismo y tortura en un contexto sistemático de sometimiento en grupo. O sea, de manera similar también ha sido naturalizado el rol de la madre esposa como parte de los fantasmas del dominio de las mujeres, ¿verdad?, a partir de determinados discursos y prácticas hegemónicas de la maternidad y la conyugalidad como constitutivas de la identidad de las mujeres, cuando en realidad se trata de construcciones culturales. De tal forma, la cosificación, la expropiación, la violencia y la patologización del cuerpo de las mujeres forman parte de una misma dinámica de poder saber, naturalizada por la epistemia occidental moderna. De construir la violencia contra los cuerpos de las mujeres pasa de manera sine qua non por la deconstrucción de los discursos y prácticas de la modernidad, aunque tal violencia no sea estrictamente exclusiva de esta época. Y por último, otro punto que me parece muy interesante es lo que diríamos el punto relativo a la memoria que nos aporta, digamos, el informe. Creo que aquí valen las preguntas que plantea Claudia en uno de sus libros, cuando refiriéndose al uso de los performances de Regina José Galindo acerca de la violencia genocida en Guatemala. Pregunta de qué deberíamos acordarnos y qué podemos permitirnos olvidar, ¿verdad? ¿Cuál sexo tiene la memoria? Y destaco en ese sentido el aporte de esta investigación porque potencia además el aporte historiográfico de textos como el de Didi Huberman, el de Mercedes Flores y los distintos textos, digamos, que fueron consultados, no solo para recuperar la memoria y historia de las mujeres, sino también para deconstruir nuestras propias historias personales y ligarlas con la memoria, ¿verdad?, colectiva de otras mujeres. Y esto lo digo porque vieran que, bueno, por cuestiones digamos, del destino, por así decirlo, pues estuve en la Salpêtrière. Cuando estaba leyendo al principio, en los primeros, que serían las primeras versiones, y no fue algo, aunque no fue por casualidad, tampoco fue algo planeado, sencillamente tuve la oportunidad de estar cerca y pensé, voy a ir porque yo me imaginé que iba a encontrar un museo
iba a encontrar muchas cosas de lo que me estaban hablando, ¿no? Y además hay un libro, hay toda una iconografía, y llegamos y bueno, el enorme edificio y todo aquel, y ya fui con mi hija y entramos y eran unos jardines divinos. Y todo aquel, por supuesto, bueno, es un hospital, sigue siendo, ¿verdad? Pero no hay un rastro, una muestra, no hay nada. Y yo decía, pero, y esta capilla que está ahí, y estos jardines, yo me imaginaba a Agustín, y me imaginaba, de verdad, o sea, eran miles de mujeres, 4.500, casi 5.000 mujeres que estaban ahí. Y entonces no podía, es difícil, digamos, llegar uno, conocer esa historia y llegar a un lugar que ha sido esterilizado, ¿verdad? Ha sido higienizado, se fue limpiado, fue vaciado, digámoslo así, de su propia historia, porque ese lugar es un sitio, digamos, de memoria. Y entonces, por eso traigo este tema, porque yo digo, bueno, esos hechos históricos, esos lugares, esa recuperación de la historia tiene que ser también traducida de alguna forma en marcos de memoria. Haberme convocado para la lectura, sí. Debo reconocer que ante esa invitación tuve un poco de susto por la dimensión, ¿no es cierto?, del informe y el tiempo tan corto, pero a medida que comencé con la lectura del informe, realmente me fui enfrascando con la investigación, una investigación que me ha parecido sumamente comprometida en todo sentido, en cuanto, digamos, a la profundidad del análisis, al compromiso político, a la enorme sensibilidad a la hora de establecer esa intersección entre esos aspectos subjetivos y políticos. Y yo quisiera destacar tres cosas que me parecieron aportes muy importantes. Bueno, el primero, el rigor teórico que tiene este informe, esta investigación, esta triangulación metodológica en la cual aparece una polifonía de voces que me parece fundamental para poder reconstruir, historizar, ¿verdad?, los análisis de estas obras. Tuve la suerte de ver Vacío. Realmente esa obra a mí me ha impactado. Estuve como 2 semanas con imágenes que iban apareciendo así como en momentos de la conciencia y de los sueños, ¿no? Como es una obra muy impactante. No fue así la suerte de haber podido ver la otra obra, eso lo tengo en pendiente, espero poder verla. Sí me gustaría también destacar, por un lado, este enfoque feminista que, como decía, facilita esta intersección y esta interrelación de lo subjetivo, el proceso personal en cuanto al análisis, y también ese compromiso político. Y creo que hay varios aspectos que destacar, que son la deconstrucción que se realiza, por una parte, la desnaturalización de ciertos conceptos y categorías, la visibilización de la situación por la cual atravesamos los cuerpos femeninos, y bueno, y también desnaturalizar este concepto binario, ¿no?, en cuanto a género, a sexualidad, y por otro lado también la historización. Me parece que es una investigación que tiene aportes muy importantes, muy significativos, y bueno, en cuanto a estos aportes, las categorías que yo creo que establecen una línea investigativa, como es el tema de la expropiación de los cuerpos femeninos y el de la patologización de los cuerpos femeninos. Hablaba recién Ciña acerca
de cómo se ha ido produciendo esta patologización, y yo pensaba, bueno, el caso, vos hablabas de la Venus de Otentote, y con Patti hablábamos también de algo un poco más reciente, que fue, por ejemplo, el tema de, en los años 50, Henrietta Lacks, ¿no? Es caso realmente muy, muy fuerte. Se hizo, por cierto, una película. Acaban de sacar esta película, que a mí realmente me impactó, porque ahí se muestra realmente cómo se ha experimentado con los cuerpos de las mujeres, y en una época en la cual no existía, digamos, esta cuestión que hoy en día es habitual, que es el consentimiento informado a la persona que se le va a extraer, por ejemplo, células de su cuerpo, ¿no es cierto?, para hacer investigaciones científicas. En este caso no fue así. Y realmente es algo que me parece muy importante visibilizar. Bueno, yo lo que he hecho es, en esta presentación, ir tomando partes que me parecieron muy significativas del informe, como por ejemplo es esta cita en cuanto a la Iglesia oscila su argumentación entre la exaltación cristiana de la castidad y el imperante mandato del matrimonio como regla cristiana que establece que todas las buenas mujeres deben casarse, formar una familia, dedicarse a ella, al hogar y a la reproducción, tal y como le corresponde por condición innata. Esta cita, bueno, yo en la siguiente imagen, haciendo también una historización y un paralelo a lo que ha sido el establecimiento de este discurso patriarcal, que lo podemos ver en la mitología griega, ¿no?, que fundamenta y instaura, podemos decir, ciertos discursos y ciertos cánones patriarcales, en los cuales se establece a través de estos mitos una moraleja. La mujer no puede rebelarse ante este mandato patriarcal. La mujer debe obedecer, debe ser su destino, podemos decir, en la sociedad es convertirse en esposa y madre, como lo prueban estos mitos que vemos aquí, como el caso de Tetis o el caso de Atalanta, con estas imágenes en los cuales la mujer que decide tener autonomía y libertad y rebelarse frente a ese mandato es castigada, ¿no? Entonces, claramente esto lo podemos llevar a los inicios de la historia del patriarcado en Occidente. Bueno, otro tema que a mí me parece que es muy importante es este de los ideales personales, ¿verdad? Que tuvieron gran incidencia en la construcción de la feminidad a partir de la creación de figuras como el ama de casa, la mujer perfecta o la perfecta casada. En esta imagen me parece que queda bastante claro cómo Emilia Prieto, que es una de las autoras que yo he tratado de rescatar de la historia de las artes visuales costarricenses, y que lamentablemente se la ha marginado, se la ha minimizado, y de hecho esta imagen se la toma como una caricatura, así la he encontrado, como una caricatura, cuando realmente es una obra que nos muestra esto que vos planteas, ¿verdad?, que ustedes comentan en cuanto a la expropiación, esta máscara de la mujer, de la perfecta casada, donde se anula completamente esa identidad y pasa a ser una máscara, ¿verdad? Creo que es un perfecto ejemplo de cómo estos ideales han construido estos ideales femeninos. Bueno, otro de los aspectos tiene que ver con esta otra cita: asociado al cuerpo de las mujeres llamadas públicas, caló fuerte en el imaginario social, el cual sería sostenido por las autoridades de la Iglesia y poderes tras la reforma social, podríamos decir hasta el día de hoy. A partir de este concepto histórico, parece haber caído todo el peso para juzgar a las mujeres en prostitución, desenfocando para siempre el hombre que consume. Y aquí justamente conversábamos con Patti acerca de cómo el enfoque de la violencia hacia las mujeres lo que está haciendo es victimizar, ¿no es cierto?, y poner el peso y el foco en
en la mujer que se sale de los cánones esperados por la sociedad, en lugar de poner el foco y el énfasis en aquellos victimarios, ¿verdad? Es decir, se está, yo creo, realizando un enfoque que deberíamos, bueno, por lo menos a partir de la lectura de esta investigación y un poco antes, estoy tratando de repensarla, si no deberíamos cambiar este paradigma, ¿no? De focalizar no tanto a la víctima, sino a los victimarios de todo este entramado del patriarcado. Bueno, nuevamente Emilia Prieto, ¿no? Creo que esta imagen es muy interesante analizarla, no solo por el planteamiento político feminista que en la década de los 30, ya adelantándose y avanzando muchísimo en cuanto a lo que es la imagen, sino también en cómo hay una ruptura de los cánones estéticos, ¿no? Al plantear acá esta dicotomía de un maniquí, es decir, la cosificación absoluta del cuerpo de la mujer, un cuerpo que es un objeto sin cabeza, sin brazos, en donde lo que está aquí en juego y lo que se está cuestionando, Emilia, es esta dicotomía entre la mujer sagrada y la mujer profana, ¿verdad? El hecho de la cruz, con una crítica sobre todo muy fuerte de la Iglesia, y por el otro lado los tacones como la mujer profana y aquellos ideales que salen de esos planteados como los que deben ser. Bueno, aquí también otro aspecto que me pareció crucial en el informe, que tiene que ver con el Estado, que junto con la Iglesia Católica y la ciencia se colocan desde una posición de poder y control, con una clara intención de disciplinamiento social, ¿no? Cómo a partir de la modernidad, y bueno, ya a partir de la construcción del Estado liberal en las últimas décadas del siglo XIX, se plantea todo un programa de higiene social en donde la mujer ocupa un rol de madre, de esposa y de educadora y formadora de los hijos de la patria, ¿verdad? Entonces, en la siguiente podemos ver, este es otro grabado, no sé si lo habían visto, este grabado publicado en el Repertorio Americano en 1936. Bueno, yo aquí analizo entonces cómo Emilia superpone el discurso que viene, digamos, de los valores de la Ilustración, ¿no es cierto?, de los filósofos Montesquieu, ¿verdad?, donde ahí aparece el exacto, y cómo juxtapone el código civil de Costa Rica, con todos los artículos a la derecha de la imagen, con el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Ahí lo que podemos ver es la imagen de Adán y Eva, la figura de Adán completamente desproporcionada frente a la diminuta figura de Eva, que está a los pies de Adán, ahí aparece. Y muy interesante este otro signo, hablando ya de semiótica, cómo entre ambas partes de esta representación hay una regulación, ¿no? Es decir, cómo la regulación del código y el discurso religioso están normativizando el rol que tiene la mujer en el ámbito de la sociedad. Bueno, y este es el otro aspecto que a mí me interesaba mucho tocar, porque creo que también forma parte de cómo estamos disciplinadas las mujeres en cuanto a que la construcción de la feminidad desde la perfección y la sumisión también va unida a la construcción del amor romántico, ¿verdad? Y una de las obras, si podemos pasar a la imagen, es se trata de un video de Priscila Monge. Este es un video que forma parte de una serie que se llama Lecciones,
las lecciones. Ella tiene 3 lecciones, lección de maquillaje, la primera, lección para desvestirse, y lección, la número 3, cómo morir de amor. En este caso, en el video hay una serie de imágenes que, a partir de una construcción narcisista, la artista, aquí la vemos a Priscila, que está besando su propia imagen y que finalmente decide suicidarse, ¿no? Por supuesto que es ficticio. Aquí el tema central tiene que ver con algo que Priscila trabaja y que, bueno, que es uno de los aspectos que también aparece en Marcela Lagarde, que está como uno de los textos consultados en la bibliografía, el tema de la soledad, y cómo la soledad marca, digamos, uno de los aspectos que podemos decir, construyen esta imagen de que la mujer no puede o no debe estar sola. La mujer que está sola es anormal, o podríamos decir está incompleta, ¿no? La mujer, la media naranja. Sí, la media naranja. O sea que se toma el tema de la soledad como algo patológico, ¿no? Entonces yo creo que es en ese sentido muy importante este material, este video, porque aquí Priscila desnaturaliza y deconstruye cómo este tema de la soledad en realidad es construido a partir